la idea es ir con una propuesta, en este caso un grupo de estudio que vimos que tal vez hacía falta. Así que bueno, gracias Paulina que vino de la UNC a, a dar este grupo de estudio que nos habían demandado bastante. La idea tal vez es que no sea un encuentro, creo yo, tan de una persona hablando y haciendo un monólogo, sino que justamente sea un poquito más interactivo y que podamos sacarnos todas las dudas que querramos. Por eso esta invitación a si quieren hacerlo por micrófono, si quieren prender la cámara o hacerlo escrito, de la forma que sea, está bien igual. Esto va a estar grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube por si se quedan con alguna duda, por si lo quieren rever, por si lo quieren compartir a alguien que no haya podido estar, que voy a dejar el canal en el chat. Algo más, no sé si se me está pasando, cualquier cosa, Paulina, agregame sin ningún problema. Y bueno, eso nomás de intro. Dale, genial. Bueno, yo soy Paulina Albert, soy estudiante avanzada de la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Ya terminé de cursar, estoy tratando de rendir los últimos 4 finales de la carrera y haciendo mi tesis, mi PCI. Soy ayudante alumna también hace varios años de la Cátedra de Sistemas de la Psicología Contemporánea, que ustedes la deben tener como Historia de la Psicología o algo por el estilo. Y hace ya varios años, hace unos 6, 7 años que doy clases de psicoestadística, que ustedes es estadística, y también de una materia que se llama técnicas psicométricas, que para nosotros es la continuación de estadística, donde se empiezan a ver la construcción de los test psicológicos, sobre todo test psicométricos, no los proyectivos, sino son más los de inteligencia, personalidad, actitudes y esas cosas. Una sola cosa te agrego, que el viernes nos volvemos a encontrar, pero a las 7 de la tarde, ¿sí? Entonces, cualquier duda, tienen hasta el viernes para ir anotándolo, cualquier duda que tengan. Así lo seguimos trabajando. Sobre todo el viernes podemos hacer más foco en la parte práctica, ¿sí? Ahora yo ya tengo me pasó recién Mari el link del Drive, entonces ahí, bueno, voy a poder chequear bien si hay algún ejercicio que no podamos resolver ahora, lo vamos a poder resolver tranquilamente el viernes. Así que, bueno, lo bueno es que cuentan con estos dos ¡ay! Días, ¿Encuentros? dos encuentros. De una. Me colgué con el mensaje de Cami, que está cursando técnica también, con estos dos encuentros para que puedan sacarse todas las dudas. Como les decía... Tal cual, sí, gracias por agregarlo. Viernes a las 7, ¿verdad? Viernes a las 7, exactamente. Exactamente. Fantástico. Como les decía antes, la idea es hacer un repaso teórico rápido para que podamos centrarnos en aquellas actividades que a ustedes les cuesta un poco más. Vi que había muchas dudas con boxplot, con las medidas de resumen, con la relación entre las variables, tablas de contingencia, intensidad, bueno, ese tipo de cosas. Vamos a hacer un repaso que me parece que es importante para que ustedes puedan hacer los prácticos. Y cualquier duda la pueden o escribir en el chat si no tienen mic, o se sacan el mic, lo conectan y hablan, y la idea es que sea una charla, ¿sí? No que yo esté dando una cátedra porque eso ya lo tienen ustedes, sino que sea realmente un apoyo y que les sea útil. A veces yo me entusiasmo y hablo muy rápido, además que se deben estar riendo mucho de mí por mi tonada cordobesa, pero bueno, ténganme paciencia con eso, no me hagan bullying, y me van frenando, cualquier cosa que no entiendan, me van frenando. Bueno, vamos a arrancar entonces. Lo primero que tienen que saber, que les digo siempre, es que tenemos 2 ramas grandes de la psicoestadística, por ahí yo les voy a decir psicoestadística, ustedes entienden que es estadística, 2 grandes ramas de la estadística, que son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Quién me puede dar un concepto de qué es la estadística descriptiva? ¿A qué se dedica la estadística descriptiva? A agrupar datos obtenidos, a recopilar información, distribuirla en tabla de frecuencias, etc. Y la inferencial es para realizar investigaciones, ¿puede ser? Perfecto. Nosotros tenemos una estadística descriptiva que vamos a recopilar datos, que esos datos van a venir de un cuestionario, por ejemplo. Los vamos a pasar a una matriz de datos. Yo imagino que matriz de datos ya lo tiene más o menos claro. De la matriz de datos vamos a sacar un par de variables que van a ser las variables que a nosotros nos interese trabajar, y a partir de esas variables vamos a poder aplicarles datos que nos permitan
una lectura mucho más simple y ágil de esos datos. La psicoestadística inferencial va a tener que ver con poder generalizar los resultados que nosotros obtenemos de esos datos extraídos de nuestra muestra en la población de referencia, ¿sí? Acá una de las cosas que marcan las profes, es que la muestra la toman como grupo normativo, ¿sí? Entonces, muestra y grupo normativo, recuerden que es más o menos lo mismo. Bien, si no hay dudas con eso, sabemos que entonces a partir de un conjunto de información se va a generar una matriz de datos que nos va a permitir organizar y sintetizar la información para poder realizar una tabla de distribución de frecuencias. Tenemos tres conceptos importantes: unidades de análisis, variables y categorías. ¿Quién me puede dar una definición más o menos de cada una de ellas? Unidad de análisis sería uno de los valores o un valor que podría tomar, bueno, en realidad la variable es el rasgo, la característica que me interesa analizar. Por ejemplo, no sé, edad de los ingresantes a la Facultad de Psicología. La categoría sería los distintos valores que podrían ser, qué sé yo, 22, 23, 24, ¿puede ser? Sí, sí, vas bien. Y me falta la otra que no sé cómo definirla. La unidad de análisis. Las unidades de análisis Los casos a estudiar, analizar. va por ahí, va por ahí. Yo tengo como que si fuese de una muestra, tengo vecinos, una unidad de análisis sería cada vecino. Exactamente. El grupo de la población que se elegiría para estudiar sería. No la población, es lo que nosotros vamos a estudiar. Sí, es como decía recién, se me fue el nombre rápido, pero si nosotros estamos trabajando con los vecinos, las unidades de análisis van a ser las personas. Si estamos trabajando, no sé, vamos a una veterinaria y queremos saber las diferentes razas de perro que hay en la veterinaria esperando, ahí en la unidad de análisis van a ser las mascotas, digamos, o los animales que están en la veterinaria. Si queremos estudiar biología y tenemos que saber los nombres de las plantas, nuestras unidades de análisis van a ser las plantas. ¿Se entiende? Es lo que nosotros... ¿Qué es lo que queremos medir de algo? Vendría a ser la unidad de análisis. La variable es eso que queremos medir, que ustedes bien saben que como estamos trabajando con variables que son observables, no observables, perdón, se llaman constructos, porque trabajamos en psicología, y que para poder realizar esos constructos o para poder tomarlos, uno tiene que operacionalizarlos. Operacionalizarlos quiere decir poder modificarlos de alguna manera que sea de fácil observación. Por ejemplo, si yo quiero medir la depresión de una persona, la depresión no se puede medir directamente, digamos, ¿sí? Porque tenemos mediciones directas e indirectas. La depresión no se puede medir directamente. Lo que utilizo son indicadores operacionales que a mí me permitan poder medir eso. Por ejemplo, no sé, que la persona estuvo en su cama la semana pasada 15 horas al día, que no estuvo comiendo, que estuvo llorando 5 horas cada uno de los días, ¿sí? Esos son indicadores operacionales que hacen que las variables sean más manejables. ¿Me van siguiendo? Sí, perfecto. Bueno, permiso, voy a tener que tomar agua porque yo empiezo a hablar y se me seca la garganta enseguida. Bueno, entonces tenemos las unidades de análisis, tenemos las variables y las categorías. Algo importante a destacar de las categorías es que tienen que ser exhaustivas y mutuamente excluyentes, ¿sí? Lo tienen bien claro eso, ¿no? Bien, genial. Una cara de aburrimiento tiene Aldana impresionante. No, estoy cansada, pero te estoy reescuchando. Exhaustiva sería que sean diferenciadas unas de otras. No, excluyentes es eso. Que estén bien diferenciadas. Y exhaustivas es que representen la cantidad de casos. Exactamente. Exclusión mutua es que una persona puede estar incluida solamente en una categoría y no en otra. Y que sea exhaustiva es que sí o sí esa persona tiene que estar incluida dentro de las categorías. El ejemplo que por ahí yo más les doy es el tema del género. Antes, sobre todo en los libros de estadística, que por ahí suelen ser bastante patriarcales, y siempre el número 1 son los hombres y las 2 son las mujeres, pasaba que se hacía la división por sexo, hombre y mujer. Y hoy en día sabemos que no podemos hacer esa división hombre y mujer, porque no hay exhaustividad. Bueno, seguimos entonces.
Ustedes trabajan con el modelo de medición representacional. ¿Alguien sabe qué significa eso? Ahí no. El modelo de medición representacional es el que se opone, bueno, no se opone, complementa el modelo de las ciencias naturales, que es de observación directa. En las ciencias naturales nosotros tenemos un modelo de medición que es directamente observable, ¿sí? Yo agarro una regla y puedo medir, no sé, cuánto mide una puerta, por ejemplo. En cambio, cuando trabajamos en constructos psicológicos, como en psicología, o cualquier constructo, digamos, que no tenga materialidad, lo que hacemos es trabajar con el modelo representacional que nos permite medir a partir de las relaciones que establecen los números. De ahí se desprenden los 4 niveles de medición, que son nominal, ordinal, intervalar y proporcional. Para hacerlo rápido y saber que realmente lo entienden, denme un ejemplo de variable nominal. Color de ojos. Muy bien, genial. Estado civil. Estado civil, perfecto. Uno más. Edad. Color de pelo. ¡Ay! Color de pelo es mi favorito, pero edad no es nominal. Nacionalidad sí es nominal. ¿Por qué edad no es nominal? ¿Alguien sabe? Porque es cuantitativa. Ajá, muy bien. ¿Y qué significa eso? Que tiene un orden. Hablamos de cantidades. De menor a mayor. Se mide con números enteros y el 0 es absoluto. Bien. Entonces, ese tipo de escalas, ¿cómo se llama? Cuantitativo. Cuantitativa intervalar, puede ser. Cuando hablamos del cero De como razón. algo absoluto, estamos hablando de nivel de razón o proporcional dentro de las cuantitativas. Exactamente. Las cualitativas se dividen en nominal ordinal, tenemos palabras, es fácil de interpretar porque vamos a tener palabras. Las ordinales van a tener un orden, por ejemplo, el nivel socioeconómico, el nivel educativo. Cuando hablamos de las cuantitativas, ahí ya estamos trabajando con números. Las intervalares van a ser cuando el 0 sea arbitrario y las de razón o proporcionales cuando el 0 sea absoluto. La diferencia más fácil entre las dos es pensar la temperatura, o cualquier prueba psicológica en realidad puede estar medida en un nivel de medición intervalar, porque no llegamos al de proporcional o de razón, por una cuestión de que justamente estamos trabajando con constructos. Entonces, como decíamos antes, no podemos hacer una medición directa y no tenemos valores absolutos reales. Entonces, en las intervalares sí tenemos instrumentos de medición que sean arbitrarios. Por ejemplo, en la temperatura yo puedo tener números negativos, el 0 es diferente en las diferentes escalas de medición. Lo mismo pasa con diferentes constructos psicológicos como la inteligencia, la personalidad o lo que sea. ¿Se entiende eso entonces? ¿Te hago una consulta? Sí. Yo una vez en la clase con la profesora le había dicho hora del reloj, por ejemplo, ¿no? Cuando uno dice las 0 horas, ya es la medianoche, no es que es ausencia de atributos, sino que ese 0 cuenta como una convención. Uh-huh. Bueno. ¿Y la profe te dijo que estaba bien, que era intervalar? Sí, porque en realidad el 0 no implicaba que sea ausencia de esa unidad. Exactamente. Sí, muy bien. Pasa con eso, pasa con los calendarios. Por ejemplo, el calendario judío tiene un 0 diferente al calendario cristiano el que tenemos nosotros. Bueno, y denme ejemplos entonces ahora sí de variables proporcionales. ¿Cantidad de hijos? Bien, cantidad de hijos, me gusta. Cantidad de materias aprobadas también puede ser. Bien, materias aprobadas, sí. Tiempo que tarda algo en, no sé, cualquier cosa. Uh-huh, muy bien, sí. Genial. Si yo les digo entonces, los pasos que di hasta el kiosco, ¿qué nivel de medición es? Cuantitativa. De razones. ¿De Sí, razón? continua. No, discreta es la cantidad de pasos. Perdón, ¿no? discreta, la razón. Voy a morir acá. Discreta porque no das, por ejemplo, 2 pasos y medio, sino que das 2. Claro.
Uy, la quedó Paulina. No. Bueno. Ahí va, ahí me recupero. Y si yo pregunto cuántos mates me tomé hoy, que me harían falta en este momento incluso. También. Y si yo pregunto cuánta yerba usé en el mate, Ahí es continua. bien. Ahí es continua, sí. Intervalar. Exactamente. Ay, no sé si se ve, pero se me cae una lagrimita. Estás llorando. Así estamos nosotros con estadística, llorando todos los días, así que estás perdonada. Bueno, vamos ahora entonces a las distribuciones de frecuencia, ¿sí? Nosotros tenemos una matriz de datos. A partir de las matrices de datos pasamos a las distribuciones de frecuencia. ¿Quién me las va a decir mientras yo me recupero? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentual, acumulada, acumulada relativa, acumulada porcentual, acumulada de las acumuladas, creciente, decreciente, y seguimos. Dale. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Cecilia. Ceci. ¿Me querés decir qué significa cada una, Ceci? Ah, no, bueno, ya me estás pidiendo demasiado. Yo ya puse mi granito de arena. La absoluta es la que contamos, te lo digo con mis palabras, olvídate que te vaya a decir como dice Bolonia, la absoluta es la cantidad de veces que esa categoría se repite, entonces ponemos ahí la frecuencia absoluta. La relativa es cuando sacamos un promedio, digamos, un porcentaje, pero con coma, que no es muy común entre nosotros hablar así, pero bueno, hacemos una división entre ese valor absoluto dividido el total de cantidad que tenemos, de n total, nos da esa relativa. La porcentual es la que más conocemos, que es el porcentaje, una porción de esa categoría. Después tenemos la frecuencia acumulada, que acumula, es la acumulación de esas categorías anteriores, y bueno, y así sucesivamente. Después seguimos, repite lo mismo. Bueno, bien. Vamos a ir un poquito paso a paso. Recién hice la manito porque tengo un infiltrado que me mandó un mensajito de WhatsApp, che, ¿estás bien? Me dice. Así que sí, estoy bien, gracias. Es la garganta nomás tomada por esta época y bueno. Vamos a ir desglosando un poquito porque hay algunos, no errores, pero hay que precisar un poco más eso. En primer lugar, las frecuencias absolutas simples van a ser, perdón. Les voy a pedir, por favor, que me den 5 minutos. Me preparo y seguimos, perdón. Sí, obvio. Bueno, Ceci, seguí vos. Bueno, a ver, quiero saber por qué no dio 23 ese maldito rango percentilar. A mí ni con la fórmula ni con la explicación de corto a la mitad, lo sumo 2, le resto 3, lo divido por 4, no me dio nunca. Así que yo necesito una lógica a ese ejercicio. Porque eso de que sumo, le resto, yo no lo vi en mi vida eso. Creo que ni Bolonia lo vio. Ni Bolonia lo vio a eso, no sé de dónde lo sacaron. Sí. ¿Le podemos pasar ese ejercicio ahora? No, ese dijo que lo vamos a ver el viernes. El viernes lo va a analizar y nos va a explicar. Nos va a dar la lógica. Claro, porque bien. ni ella, claro, no. Claro, si no lo vio el Tremendo. parcial. Sí, Dios mío, ese parcial. Es de la discusión ese parcial. Claro, de la discusión no es el preparcial, va a ser el parcial. Cuando tengamos el parcial nos quiere ver después las discusiones que vamos a tener en los grupos. Yo decía hoy eso, está divina la explicación que nos dan, pero a ver, no me sirve ahora que ya terminó el preparcial. O sea, cuando tenga el parcial me voy a sacar un 1 y después que me vengas a decir, tenías que haber hecho esta lógica, no da, necesito la explicación antes del parcial, no después del parcial, cae de maduro esto. Y si, vas al texto, el texto no te da esa explicación, entonces ¿a dónde recurrís? A mí la del 23, yo marqué 80, pero porque hice tatetí.
Y me dio bien, porque me rompí la cabeza y no me daba ese 23. O sea, estoy exactamente igual, coincido. A mí me dio, ¿sabes por qué me daba? Porque si voy al texto, el texto te dice que la posición es 23. Pero lo que no tuvimos en cuenta es que es una continua. Entonces, bueno, perfecto, la continua. Y hasta ahí me quedé, porque no vimos qué hay que hacerle. A mí justo yo salí de una clase de teóricos y me explicaron que porque como es una continua lo tenés que dividir como en intervalos. Claro. O sea, lo tenías que dividir por 2 y te quedaba como en el, digamos, creo que era, no sé si 7,5, que era el 80% del rango. No sé, anduvo pasando un video que tenías que llegar hasta el 80, lo cortabas ahí en el 80, le sumabas 3 porque lo dividías y te daba, no sé, qué Claro, quilombo. porque como no es directa, yo tampoco, ni me di cuenta. Como no es directa, tenés que tomar como todos los números. Un quilombo, la verdad. Me frustra esta materia, me Yo frustra. puse 80, pero puse 80 porque como la posición del 8 era la posición anteúltima, mi deducción era que percentil 8 tenía que ser alto. 80. Era como, ¿te acordás ese que habíamos visto? X era 60 igual 80, era Claro. X 80. Era así. Bueno, Ay, Lucía, a mí me pasó exactamente lo mismo que a vos, ¿eh? Usé la misma, tipo, teoría, cualquiera. Y funcionó. Sí, me resalió, pensé que estaba bien, pero bueno, no, nada que ver. Pobre Paulina, ahora entendés por qué estamos en crisis. Sí. Gracias. Hablando un segundo más igual, ¿eh? Y al fin alguien que entiende nuestra crisis, ¿no? Como Galiber. Por favor. No, igual les digo que pasa siempre en estadística eso. Nosotros, como es anual, estas crisis suelen pasar, segundo parcial recuperatorio, ahí que ya no dan más, ahí empiezan estas crisis, pero sí. ¿Ustedes dan psicoestadística anual allá en Córdoba? Claro, porque es la parte descriptiva y la parte inferencial, o sea, todo el libro de Bolonia es. Ay, yo me pego un tiro si tengo que estar todo un año viendo esto. Déjame joder. No, olvídate. No. Yo pensé igual como lo hablamos siempre, tenés psicología, me banqué la matemática de CBC, dije, bueno, no quiero ver números, y vengo acá y peor que matemática es esto. Y No, peor igual para ¿por mí qué? no Porque no hay tiene- una lógica, Para no mí hay esto nada acá. No tiene que ver con la materia. Esto no tiene que ver. La materia no es fea. Lo que pasa es que no está bien dada. No explican nada. Entonces es una materia muy difícil para poder ser autodidacta. Me parece que tiene que ver con eso, no con la materia en sí misma. Claro, eso pasó, Pau. O sea, nosotros nos dijeron que teníamos que ser autodidactas desde la cátedra. O sea, desde... La jefa de cátedra dijo que este año ellos querían excelencia académica, que teníamos que ser autodidactas, creo que lo he dicho, y nada, como los profesores tenían que responder lo mínimo en el campus, así preguntitas. O no dar clase. O no dar clases, y así nomás, y bueno, está medio complicado entender a Bolonia así, ¿no? Pero bueno, no te interrumpimos. ¿Estás mejor? Sí. Bolonia tiene canal en YouTube, así que lo pueden seguir, y ahí también están sus videitos explicando su libro. Digo, Sí, los vi. Los vimos, pero cuando vas a la práctica después te sacan todo, o sea, nada que ver a lo que vos viste y decís, pero ¿cómo? Pero Bolonia dio una fórmula, no importa lo que dio Bolonia, no va la fórmula, pero me estás cargando, ¿y cómo saco el cuartil? No va la fórmula, te digo. Así tal cual te lo estoy diciendo ese. Imagínate que di clase yo que no entiendo 3 huevos, perdón por la expresión, viendo los videitos de Bolonia, pero después cuando fui a la práctica me metí el videito del apellido. Sí, a nosotros no nos toman nada de fórmulas. A nosotros, eso ya la había rendido hace 1000 años, pero bueno, a los chicos no les toman nada de fórmulas. Gracias, Agustín, me voy recuperando de a poco. Gracias. El tema es que ahora me olvidé la botella de agua, así que voy a buscar la botella de agua y arrancamos de vuelta. Prometo que sí. Che, estás grabando, esta parte no tenías que haber grabado, Ayrton. Bueno. Tranqui, después corto todo lo que sea relleno, lo recorto. ¿Sos el Maluma del centro de estudiantes? Un trabajo fino. Ay, qué piropo. Acá somos felices los 31 en vez de felices los 4. Mira, felices yo no lo escucho, pero bueno. No, bueno, espero que al margen de esto. Vamos a ponerle Claro. el touch.
Espero que al margen de esto sí sean felices. Te vamos a hacer Muchas trabajar, quejas. el video un montón de veces. Sí, No, un grabo, trabajo no. fino. Bueno, ahora sí. Más recuperada, creo. Igual me voy a tomar un cafecito cada tanto, porque si no... Se están tirando con de todo, dice acá Sebastián, tal cual. Incesio adopta, me dice Luciana. No lo sé. A mí me mata porque Ceci está con el cigarrillo así estresadísima, dando vueltas. Estoy loca desde hace días, no, te digo que esto me pone muy mal, vengo mal, porque vengo pensando, ¿sabes cuándo me puse mal? Cuando tuve el preparcial, porque yo pensé que sabía y ahí me di cuenta que no sabía nada. Entonces ahí entré en crisis, no sé más qué video ver, saqué un montón de ustedes de Córdoba, un montón tengo el cuadernillo de ustedes y no, la inspiración no baja. Bueno, va a bajar, después de hoy va a bajar, tengámonos fe. ¿Sí? Bueno, les decía entonces que las frecuencias simples son aquellas frecuencias que nos permiten a nosotros saber los totales de casos de cada categoría de la variable, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, edades 24, 25 y 26. Bueno, van a ser cuántas personas tienen 24 años, cuántas 25 y cuántas 26. Estoy tratando de hablar pausado para que no se me vuelva a cortar la garganta de vuelta. Las frecuencias relativas, como bien decía Ceci, tienen que ver con los decimales, pero son las proporciones, chicos, ¿sí? Si ustedes lo tienen que decir, son las proporciones de la cantidad de casos que hay de cada categoría. Y las acumuladas van a ser ir acumulando cada categoría. ¿Y a partir de cuándo se pueden acumular las categorías? ¿De qué nivel de medición? Desde el menor. ¿Ordinal? Bien, ordinal. Las frecuencias acumuladas relativas van a ser justamente ir acumulando las proporciones de cada una de las categorías hasta llegar al 100%. Está clarísimo eso entonces, ¿no? ¿No hay ninguna duda? Buenísimo. ¿Cómo presenta? Perdón, Paulina, la frecuencia cuando las tiene 1 como resultado, ¿no? Perdón, repetí que se cortó justo. Sí, frecuencias relativas cuando vos las vas sumando, para verificar si hiciste bien te tiene que dar 1. Exactamente, porque el 1 correspondería al 100%, que esas son las frecuencias, ¿cómo se llaman? Porcentuales. Muy bien, perfecto. Que eso no está en el libro de Bolonia encima. ¿Qué dijeron de las ordinales? Que las relativas tienen que ser ordinales. Que las frecuencias se van a empezar a acumular a partir de los niveles de medición ordinal, que es cuando ya tenemos una jerarquía. Entonces, en las nominales no podemos decir que algo es más importante que otro o mejor que otro o está antes. Entonces, todas las frecuencias acumuladas van a empezar a tener significado o tener valor a partir de las variables ordinales en adelante, intervalar y proporcional. Bueno, díganme ahora cuáles son los gráficos que se utilizan para cada nivel de medición. Para el nominal se usa el gráfico de torta o el circular. También el de barras. Barras. Para el ordinal, el de barras. En realidad, el de barra y el de torta se va a utilizar, todo lo que se utilice en la nominal se va a poder corresponder a todos los otros niveles de medición, ¿sí? Desde el más chiquito se empieza a corresponder a todos. Entonces, a partir de la nominal tenemos el de barra y el de tortas. Para las cuantitativas, ¿cuáles tenemos? Tallo y hoja. No, histograma, no me acuerdo, el polígono. El diagrama de perspectiva. botones. ¿Pero por qué tallo y hoja no? No dije qué porque no te había entendido, por eso. El tallo y hoja no es un gráfico. Sí. ¿Sí? ¿Es un gráfico? Sí. Sí. Yo me entero que es un gráfico. ¿En serio es un gráfico? De hecho, cuando lo das vuelta podés ver te como hace si la fuese simetría. Claro. Ah, mira vos. Todo se aprende, ¿vieron? Todos los días se aprende. Yo también estoy aprendiendo a ver lo de tallo y hoja. Lo pensaba ver para el viernes.
Bueno, entonces tenemos el histograma, el polígono de frecuencia y ¿qué más? Perdón, Paulina. Y el diagrama. Se usa el de torta y el torta o círculo, como quieras llamarlo, porque en las nominales no importa la relación de una categoría con otra, sino que se vea reflejado cuánto ocupa esa categoría en el totalidad del N, digamos. Bien, exactamente. ¿Y eso significa qué cosa? ¿Cuál frecuencia utilizaríamos para el de torta? Frecuencia La porcentual. ¿Y si no tuviéramos la percentual? La absoluta. La absoluta. ¿No? La relativa. Bien. Ah, la relativa, claro. Ah, porque es la porcentual, claro. Claro, es la porcentual, pero con decimales. Corres la coma. Para el de barras, ¿cuál utilizamos? La absoluta o la acumulada. ¿Y para la ojiva de Galton? Y esa te la debo La porque no me acumulada. acuerdo yo esa cuál era. La acumulada, la Porque la ojiva. de Galton hace ese movimiento hacia arriba que va marcando las acumuladas, ¿no? Todas las acumuladas. Perfecto. Recuerden que para el de barras no vamos a utilizar las acumuladas. O sea, se pueden utilizar, pero si estamos trabajando en una variable cuantitativa, porque ya estamos acumulando, nos conviene utilizar el histograma y listo. Si tuviésemos una variable intervalar o proporcional, no usaríamos uno de barra. Bueno. ¿Qué más tenemos? Bueno, les voy a compartir ahora en pantalla un cuadrito que me gusta mucho porque resume bastante bien las diferentes medidas de posición que tienen ustedes. De posición, de forma y de dispersión. Así que ahora ya se los comparto. Uy, tantas cosas que tengo abiertas hasta que yo sepa cuál es. Acá está. No, no era esta. Esta era para cuando terminara la clase, en realidad. ¿Dónde está? Acá. Bueno, el capítulo 2, que es la expresión resumida, el 3, que es la expresión resumida de la información, nos habla de 3 tipos de medidas, ¿sí? Las de posición, las de dispersión y la forma que asume la distribución. Dentro de las medidas de posición tenemos las de medidas de centralidad y las no centralidad. ¿Quién me va a contar un poco, a partir de este cuadrito, cuáles son esas medidas? Las centrales tenés la de la moda, la mediana y la media. ¿Y la moda qué es? La moda es la frecuencia, la frecuencia que más se repite. Exacto. ¿El valor de la variable? No. No, es la categoría. de casos. Es la categoría que más se eligió entre... Claro, es la categoría que más se repite. Ah, yo dije frecuencia, perdón. Claro, la categoría Claro, es la como mayor el cantidad nombre. de casos. No es la mayor cantidad de casos, es la categoría de la variable que tiene más cantidad de casos. Claro, que se eligió O sea, más. ustedes se fijan cuál es en la tablita, cuál es la que tiene más casos, y esa va a ser el modo, pero la categoría es el modo, ¿sí? No la cantidad de casos. La mediana... ¿Es lo mismo si digo categoría o valor de la variable que tiene más frecuencia, por así decirlo? No. Por eso yo te decía recién, cuando vos hablas de categoría, estás haciendo referencia al nombre de la categoría de la variable. Si vos decís valor, estás haciendo referencia a la frecuencia. Por eso es diferente. Es la categoría, no es el valor. Vos tenés que ver el valor para poder determinar la categoría. La mediana, ¿quién la va a decir? Es el valor central en la frecuencia que divide en 50 y 50. Y lo tenemos a partir de la escala ordinal y no tendríamos en la nominal. Bien, muy bien. Y en cualitativas si no me equivoco, hay que tener ojo dependiendo qué palabras son las adyacentes cuando dividimos el 50% para poder sacarla, porque hay veces que no podemos sacar. En realidad la mediana sí se puede sacar siempre, hay una fórmula para sacarla, ¿sí? Lo que en realidad tienen que tener en cuenta es que en las variables cuantitativas muchas veces suelen darse por intervalos. Entonces uno tiene que hacer todo un cálculo para poder ver, primero, el intervalo donde se encuentra y dentro de ese intervalo cuál es correctamente la mediana. ¿Se entiende, Agu? Sí, pero no sabría cómo hacerlo.
Bueno, el cálculo está en el libro. No me lo acuerdo bien exactamente de memoria, pero si se los piden en algún momento lo vemos, no hay drama. Igual creo que como que nos habían dicho que si teníamos, te doy un ejemplo, ¿no? Los valores son primaria, secundaria, terciario y terciario, sí, nivel de estudios, ¿no? Primaria, secundario, terciario, terciario. Ahí como que no tendríamos mediana, porque no podemos hacer secundario más terciario dividido 2, entonces recurriríamos a la moda. Así nos habían dicho. En ese caso no, porque en ese caso vos podés calcular con las frecuencias acumuladas y ver hasta dónde se acumula el 50% de los casos. Claro. Entonces, si vos calculás el 50% y te da que estar en el nivel secundario, vos vas a decir que la mediana incluye hasta el nivel secundario. La mediana es el valor. Sí, es el valor, es el que divide la mitad de los casos. Si yo tengo una muestra de 300 personas, la mediana es 150. Entonces yo puedo decir que 150 personas, que corresponde a la mediana, alcanzaron un nivel de medición, no, un nivel de estudio secundario. Y ahí incluimos a las personas que están en la primaria y en el jardín. ¿Se entiende o no? Re. Genial. Muy concisa tu respuesta. Perdón. No, me gustó. Porque fue como, así como sí, lo entendí. Me Convencidísimo. un sí seguro. ¿Y la media? ¿Qué pasa con la media? Es el Es promedio. el promedio. Bien. Somos las variables y los divido por n, que el n es la cantidad que tengo. Exactamente. ¿Y a partir de qué nivel de medición se utiliza? Intervalar. Intervalar. Sí, no, les dije, sí. Perdón, sí, es para cualquier cuantitativa e incluso está ahí metido en el gráfico. Yo me olvido que lo estoy presentando en la pantalla porque lo estoy mirando a ustedes. Vamos ahora, antes de pasar a las no centrales, me interesa la forma que asume la distribución. Cuando nosotros vemos asimetría, vamos a ver que tenemos asimetría a la derecha y asimetría hacia la izquierda. ¿Cómo se dan cuenta cuál es cada una? Cuando va para los negativos es la izquierda y cuando va para los positivos es la derecha. Cuando la mayoría, Nos enseñaron. cuando la mayoría de los valores se encuentran son valores más chicos y se van dispersando, digamos, hacia el lado derecho, sería negativa. Y cuando la mayoría de los casos se encuentran en los valores más altos y se va dispersando hacia el lado izquierdo, sería positiva. Y si yo no tengo un gráfico para ver eso, ¿cómo me doy cuenta? Por la mediana y la media. Ahí quería llegar. Muy bien, Flor, muy atenta. ¿Qué pasa con la media y la mediana? Si la mediana y la media son iguales, son simétricas, y si la media es mayor que la mediana, es hacia la derecha, si no me equivoco. Sí. Y el caso contrario es a la izquierda. Muy bien, exactamente. Entonces, si a ustedes les dan una base de datos o les aparece la salida de Infostat y les aparece la media y la mediana, ya sabiendo eso, ustedes pueden determinar si la simetría es hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Eso es como un tip para que puedan resolver rápido los ejercicios. Perdón, pero ¿cómo sería? Cuando la media es mayor a la mediana, la simetría es hacia la derecha. Cuando la media es menor que la mediana, la simetría es a la izquierda. Por ejemplo, en el preparcial, la mitad de los estudiantes se sacó un 6, pero el promedio fue de 5. ¿Cuál es la simetría ahí? Izquierda. Muy bien, porque la media es menor que la mediana. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Sí. Bien. Vamos entonces ahora a las medidas no centrales, cuartiles y percentiles. ¿Qué son? A ver, ¿quién me lo dice? Son porciones que dividen a la muestra. ¿Y cómo las dividen? En 4, en 10, en 100. Claro, depende. Entonces, si yo les digo que tengo una persona, un sujeto tiene un percentil de 70, ¿qué significa eso?
Ay, se les quemaron los libros, chicos. Que está por debajo eso. Claro, si una persona tiene un percentil, obtuvo en una prueba de actitud un percentil de 70. ¿Qué significa? Que contempla todos los valores hasta 70. Bien. Teóricamente, el percentil es, igual que los cuartiles, son un punto, igual que la mediana, un punto que va a dividir la variable en dos partes, ¿sí? Entonces, un percentil de 70 quiere decir que el sujeto es superior al 70% de los casos, o sea, deja por debajo el 70% de los casos y el 30% por encima. Siempre uno tiene que decir lo que queda por debajo y lo que queda por encima. Lo que queda por encima siempre es hasta llegar a 100. Entonces, por ejemplo, un percentil de 40, ¿cómo sería la respuesta? Deja por debajo un 60% de los casos. No, el percentil es de 40. Deja por debajo un 40. Ahí va. Y por encima un 60. Y por encima 60, exactamente. El valor que queda del percentil es lo que queda por debajo. O sea, esa persona superó a esa cantidad de gente. Y queda por encima los que fueron superados, los que superaron a él, digamos. ¿Sí? Recién veí que había un conflicto con los percentiles del preparcial, si me quieren contar un poquito eso. Yo mientras voy buscando a ver si lo encuentro. Sí, tenías, si lo ves ahí, está bueno, porque te pedía el rango percentilar de 8 y te daba la frecuencia absoluta y te decía que cuál era el rango percentil en su distribución continua. Ajá. Y te daba como valores 80, 23 y 64, creo. O 68. 68, bueno. Entonces vos tenías que decirle cuál era. Claro. ¿Cuál era la posición? No, ¿cuál era el valor? Bueno, supuestamente el valor era 80, pero ahí estaba el problema que a todos lo sacamos de diferente manera. Porque no tuvimos en cuenta, creo que el problema fue porque no tuvimos en cuenta lo de que decía continua. Pero el tema es que nosotros vimos, hasta lo que vimos era la posición, o sea, nosotros sabíamos que la posición 8 daba 23, entonces, listo, Claro. 23. Pero después salió todo esto nuevo de que había que dividir, restar, qué sé yo, toda la historia, porque era continua. Claro. Pero no hay una explicación que te podamos dar lógica de, porque la fórmula no dice nada, dividido 2, no sé de dónde salió esa fórmula, pero bueno, debe haber una explicación, pero todavía no la encontramos. Bueno, yo... El ejercicio del rango percentilar, la fórmula, aparece en el trabajo práctico número 2. Yo lo encontré también. Está en uno de los ejercicios y aparece ahí. El tema es que en las diapositivas no estaba tampoco. A ver, acá estoy en el 2. ¿Sabes cuál es el...? Si no me equivoco, es entre el ejercicio 9 o 10. Sí. Bien. Es el ejercicio 10, está en la tabla. Dice rango percentilar y ahí te aparece. Pero no está en las diapositivas. Por eso. Está en el trabajo. Claro. Y usted, claro, no entiendo cómo quieren que calculen si no les dan el baremo, digamos. Ustedes quieren que calculen ustedes eso sin darles el baremo. Te da el baremo, lo vimos al baremo, pero lo vimos así, no le den bola. Así fue el baremo. Si había que sacarlo con eso, fue así, no le den bola. Entonces, obviamente, no le dimos bola y no sacamos el ejercicio. Algunos lo sacó de pura casualidad y otro hicimos, como dice yo, le pegué porque sabía que la posición de ese rango era 23. Ahora, lo de baremo, como lo dejamos de lado, claro, nadie ve baremo. Claro. Bueno, eso ya lo tengo anotado para que lo trabajemos bien el viernes, ¿sí? Porque pensé que era otro tipo de pregunta con respecto al percentil, pero si les dan tanta bola al rango percentilar, lo vamos a chequear. Es muy difícil hacerlo sin un baremo porque van a tener que empezar a hacer cálculos. No tendría ningún sentido porque esos cálculos se los da Infostat o cualquier software estadístico, pero bueno, si se los piden, los vamos a aprender. Quédense tranquilos. Yo estuve en la clase de teóricos y no sé, la verdad, no estudié yo el baremo. Lo que nos dijo es que lo dividamos por 2. ¿A qué cosa?
Es así. Cuando vos sacabas ibas- la frecuencia acumulada, o sea, el porcentaje, cuando llegabas al 80%, lo tenías que dividir por 2 entre el 7 y el 8. Entonces ahí te quedaba el 80. No tengo el parcial acá. Pero... Es así, vos ibas haciendo los porcentajes acumulados, vos llegabas al 7 y tenías 68%. Llegabas al 8 y te decía 92%. Entonces, yo en el momento del parcial dije, no tomé los porcentajes, sino que, raro que percentilar, capaz tuve que haber estado vivo en eso, agarré, conté 23, marqué 23. Pero después había salido que era 80 la respuesta y yo dije, bueno, 68 más 12 es 80 y 80 más 12 es 92, capaz era eso, me fijo y el porcentaje que tenía era 24. Entonces nos dijeron, claro, lo que pasa es que ustedes, el 8 en ese lugar te daba un 24%, representaba un 24%. Entonces vos tenías que dividir ese 24%, restar, te daba 12, y se lo restabas a 92, que era el que se pasaba, y llegabas a 80, y ese era el rango percentilar. A nadie se le ocurrió claramente eso. Bien, es bastante parecido a calcular la mediana como tienen que calcularlo con las frecuencias acumuladas. Es bastante parecido a eso. Ustedes van viendo las frecuencias porcentuales, percentuales, no, nada que ver. Tienen que ir viendo las frecuencias acumuladas, las relativas acumuladas, para saber cuál es el porcentaje que se van acumulando, y cuando llegaba a ese 8 que decían ustedes, al 7, ven que el 7 queda por debajo y que el 9, el 9 quedaba por arriba, entonces iba a ser el 8 el que quedaba con el 80%. ¿Se entiende de una forma más práctica o no? Igual lo dejemos y lo vemos bien el viernes, si les parece. Cosa que yo tenga una teoría un poco más ducha para que lo trabajemos. Pero me da la sensación de que es más o menos así. Cuando uno no alcanza y el otro se pasa, tienen que buscar un término medio, digamos, como una media ahí. Bueno, medidas de dispersión, tenemos el recorrido, la amplitud intercuartílica, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el puntaje Z. ¿Dudas con eso? Yo, por ejemplo, el cómo sacar el puntaje Z todavía no lo sé sacar. Bien. Yo tampoco. Bueno. Tengo una formulita que nos habían dado, porque nuestra profe nos dijo que desvío estándar es puntaje Z para Bolonia, y capaz por eso mucha gente no lo encontraba, porque no lo habían aclarado. Sí. Una cosa es desviación estándar y otra cosa es desvío estándar, porque el puntaje Z o desvío estándar utiliza la desviación estándar como medida. Entonces, Claro, creo que había dicho desvío estándar, perdón si dije desviación, perdón, pero quise decir desvío estándar. No, está bien, es que son dos cosas distintas. Uno puede tomar el puntaje Z como un desvío estándar, pero que utiliza la unidad de medida, la desviación estándar. Sí, son cosas distintas. Por eso les digo si tienen bien claro esa distinción. Yo lo único que tengo en claro es que, por lo menos lo que lo entendí yo, es que para puntaje Z, yo tengo que tener en mi enunciado que diga individuo. O sea, si yo tengo que relacionar dos muestras, porque el conflicto era que es muy parecido a sacarlo con el coeficiente. Entonces, para por lo menos darme cuenta, yo le pregunté cómo me doy cuenta en un enunciado que tengo que sacar el mundo Z con el coeficiente Entonces, cuando tengo la palabra individuo, no me está hablando de dos muestras, es una muestra con un individuo de esa muestra. Entonces, ahí me doy cuenta que tengo que sacar, ya teniendo los datos del desvío, más la variación y más la media, y que yo tengo que sacar en realidad el mundo Z, como le digo yo, y no el punto El mundo Z, amo. Y bueno, algo tengo que ponerle para que me quede en la cabeza. Sí. Bueno, gracias Lucía por hacerme acordar que tome agua, sos una genia. A veces me subo y me olvido de tomar agua. Puntaje Z tiene que ver con poder comparar los resultados de una persona o un individuo, como bien decía Ceci, con un grupo de referencia o el grupo normativo. Ustedes tienen que la formulita es, ¿cómo es la formulita?
es X menos el promedio sobre... Y no, ¿qué es X? Media menos... No, bueno, eso es en la varianza. La varianza o la sumatoria. Vamos mal. Bueno, dice X menos la X con el palito arriba sobre, no sé qué es. ¿Esa X no sería la variable de la que estás X trabajando? es la categoría. La categoría, bueno. ¿Qué decís, Juan? Que digo que esa X no es la categoría, como está diciendo ella, que lo que están trabajando. Que a eso es lo que se le resta la media, si no me equivoco. Chicos, yo les voy a contar la verdad. Juan es un topo acá. Se ve estudiante de ingeniería directamente, digamos, y está haciendo preguntas para ponernos en evidencia a nosotros. Mentira. La X... Viene a ser la segunda, chicos. ¿Eh? Viene a ser la segunda, chicos. La X en realidad es la puntuación del individuo. Cuando uno tiene una puntuación original, puntaje bruto, puntuación observada, eso es la X. Claro. A eso se le va a restar la media, la X con la rayita, como decía Ceci recién, y a eso se le va a dividir por, ¿qué? El desvío. El desvío estándar. El desvío. No, el desvío es el puntaje Z, se le divide por la desviación. La desviación. Bueno, no se ¿Podían poner otro nombre? Por eso nosotros le decimos puntaje Z, para no estar enroscándonos un poco. Igual te juro que nos dijeron que era desvío, o sea, una S. Desvío que se estándar, llamaba dijo. Desvío. Claro, desvío. S desvío. Entonces nosotros teníamos X menos media sobre desvío. Varianza, raíz cuadrada, desvío. Eso dijeron. No. Ay, chicos. Bueno, no importa. Cuestiones de que ustedes tienen. Miren, a ver si se los pongo. La formulita, ¿se dan cuenta? X menos la media sobre la S. Sí. Está, perfecto. Vamos hasta ahí. Puntaje observado menos la media dividido el desvío estándar. No reacciones. ¿A qué le decís? Escúchame, Paulina, ¿a qué le decís desvío estándar? Porque, a ver, había un ejercicio que decía, Carlita era, no me lo voy a olvidar más, igual que el 23, Carlita, te juro, no me dejó dormir. Te decía una muestra de no me acuerdo qué cosa era, que te daba el desvío y te daba la media. ¿Sí? Esa era la muestra. Y te decía que doña Carlita estaba en eso y se había sacado su propio desvío y su propia media. Ajá. Bueno, como era Carlita, perdón, mi perro, como era Carlita, tenías que sacar el mundo Z. Entonces, vos lo que hacías era ponerle arriba, ¿qué ponías? ¿Cómo lo sacabas? Si ya te daba el desvío y te daba la media. Y bueno, ¿cuál era el puntaje de Carlita? 31 creo que era. Bueno, ¿te acordás cuál era la media? Ponele que la media era 6, me parece. Bueno, ¿te acordás cuál era el desvío? Y el desvío 31. Ya me daba esos dos datos, el desvío y la media, nada más. Bueno, ahí falta, a ver, ¿alguien lo tiene ese ejercicio escrito? Sí, están los ejercicios, no sé quién lo tiene a mano porque estoy con... Lo tengo acá, ¿querés que lo diga? Sí, dale. Dice, Carla obtuvo un puntaje de 31 en extraversión y de 27. 31. Ahí va. Ese es el X. El puntaje observado. 31. O sea, y de 27. Carué. Ay, me encanta. No sabía cómo decirte. Ahí, perdón que te interrumpí, pero si ves cómo era importante puntuar eso. Bien, o sea, ahí va. 31 de extraversión y 27 en cordialidad. Por tanto, puede afirmarse que. Y ahí da el cuadro de media en extraversión 41. Sí. Desviación típica 5. Sí. Y de cordialidad la media 37 y desviación típica 6. Bien. Bueno, ahí les está dando todos los datos para que ustedes lo calculen. ¿Cómo se calcula el puntaje Z? Es la puntuación menos la media dividido la desviación estándar. El desvío estándar, como le quieran decir. ¿Sí? Eso es la fórmula para calcular la puntuación. En la primera escala, ustedes tenían el puntaje de 31, que era el puntaje observado de la persona, con una media de 41 y una desviación estándar de 5.
Entonces lo que tenían que hacer era, encima se los dieron ordenadito para que ustedes lo pongan en la fórmula. 31 menos 41 dividido 5. Y ese es el resultado de la desviación estándar. Karina, hiciste una cara que no sé si es porque me entendiste o porque lo estoy diciendo mal, no sé. No, sí, porque lo entendí y me quise golpear. Fue como qué boluda. No. Bueno. Una pregunta. Sí. ¿Cómo sé si tengo que sacar digamos, este puntaje Z o el coeficiente de variación? Porque también me da esos datos, digamos. Me está dando el desvío estándar y la media. Sí, pero eso es para el puntaje Z. El coeficiente de variación se lo calculan con Infostat, o sea, y además es un porcentaje. ¿Cuáles eran las opciones de respuesta que tenían? ¿O no había opciones de respuesta? Sí. Sí, está. Bueno, según los resultados, dice, se puede afirmar que Carla es más extravertida que cordial. La otra opción es igualmente cordial que extravertida. Y la tercera opción, más cordial que extravertida. Bueno, bien. Ahí lo que tienen que hacer ustedes es sacar el puntaje Z de ambas escalas y ver... Creo que daba -2 y -1,66, algo así daba. Creo. Perfecto, -2 y -1,60 y pico. Entonces, ahí va a ser menos extrovertida que la otra. No sé cuál es la respuesta correcta, ¿no? No sé cuál es la respuesta, cómo está escrito, pero la más significa la más grande. Más cordial que extrovertida. Exactamente, más cordial que extrovertida. Exactamente. Tengo una pregunta, Pau. Por ejemplo, extrovertida te había dado -2 y cordial daba -1,66. Yo puse que era más cordial que extrovertida porque estaba más cerca del 0. ¿Así lo sacamos? Claro que sí. Ah. Menos. Se desvía menos, digamos. Se aleja de la media. Es más grande. Se aleja menos de la media. Perdón, ¿cómo, Lu? ¿No es que se mide por cuánto se aleja de la media? Claro, ese. En realidad, cuando ustedes tuvieran que dar una respuesta, sería que se aleja 2 desviaciones estándar por debajo de la media en extroversión y una desviación y media por debajo de la media en cordialidad. Esa sería como una respuesta. Pero a ustedes lo que les está preguntando es qué es lo que tiene más que lo otro. Entonces ahí ustedes piensan, ¿cuál de los dos números es más grande? El -1,6 es más grande que el -2. Entonces ahí ustedes pueden pensar que es más cordial que extrovertida. ¿Se entiende, Lu? Sí. Genial. Entonces, Paul, sí, volviendo a lo que dijo Carla, ¿cómo se da cuenta que no es coeficiente? No solo tengo que tener la palabra individuo, sino además que me diga puntaje. Y yo sí, porque la palabra amo. Y porque si no lo traigo a la tierra, porque si yo lo saqué como coeficiente, llegué al mismo resultado, que era más y menos, que no me acuerdo cómo decía el coso, pero necesito saber una clave como para darme cuenta cuál de las dos cosas utilizar. Sí, porque tengo los datos, tengo los mismos datos que si sacara el coeficiente. Yo lo pensé como que eran dos muestras distintas y en realidad era la misma muestra, por eso... Sí, porque es la misma persona. Claro. O sea, yo tengo que tener como una clave como para decir, no, esto no estamos hablando de dos muestras diferentes para sacar coeficiente. Estamos hablando de la misma muestra con el individuo que tiene ya un puntaje. Así lo tendrá que relacionar. A vos ya te está dando el puntaje de esa persona. Cuando a vos te da la media y la desviación estándar, hace referencia a un grupo normativo o a un grupo de referencia que es la muestra, ¿sí? Entonces ahí vos te puedes dar cuenta también de que es un puntaje Z. Y otra cosa es que el coeficiente de variación en realidad está midiendo la dispersión. ¿Qué tan dispersos están los datos? Esa es la diferencia, o sea, es una diferencia teórica. Sería qué tan representativa es esa ¿cómo es? El puntaje de ella en la muestra. Exactamente, pero es un porcentaje el resultado del coeficiente de variación. No es de un individuo, es un porcentaje de qué tan disperso está la muestra o no.
Entonces, si a ustedes calculan el coeficiente de variación y les da mayor a 0,10, ustedes pueden decir que la muestra es heterogénea, entonces los datos están dispersos. Pero se habla de muestra en general. Acá era puntualmente de una persona que era Carlita. Y además les daba la media y la desviación estándar, o sea que era obvio que era puntaje Z, digamos, en ese sentido. Ahora, si la pregunta hubiese sido, ¿cuál de las muestras tiene más dispersión que la otra? Ahí es coeficiente de variación, y ahí lo pueden calcular viendo cuál de las muestras es más que la otra, digamos. Pero en este caso hablaba de Carlita. Sí, había después el del parcial, era con 2 muestras distintas, tenías que sacar vos el coeficiente. Se veía la diferencia, pero bueno, en ese momento, quizás en el apuro de un parcial o los nervios, no me estoy fijando. Tengo que leer bien el enunciado, por eso alguna palabra clave era como... Sí, y eso es lo que suelen tener en estadística muchas veces, es que los enunciados te querés agarrar la cabeza y decís, ¿qué me están preguntando? Y te querés morir. Suele pasar siempre eso. Es como que uno la teoría la puede manejar y lleva el enunciado y te agarras la cabeza. Sí. Bueno, ¿seguimos? Ya son las 9:20. Bueno, llegamos hasta terminar el capítulo 3. Teníamos asimetría, kurtosis, boxplot. Kurtosis yo creo que ustedes ni se lo dieron. Díganme si sí. Muy por arriba. Muy por arriba. Bueno. Sí, solamente nos mostraron las gráficas y los 3 tipos y nada más. Kurtosis generalmente es identificar y nada más. El que es achatado es la platicúrtica, es la que es alta y puntiaguda es la leptocúrtica. La que es igual a la distribución normal, mesocúrtica. Generalmente es eso y nada más. Me interesa boxplot porque hubo varias preguntas en el... No vimos boxplot. Sí, es caja y bigote, Lu. No lo vimos, Ceci no lo explicó. No, ella no lo explicó, pero el teórico dijo sí. Que no lo iba a explicar tampoco. ¿A este señor le pagan? Y que no fue grabado esto, por favor. No sabemos. Desgrabá, Maluma, no, esto. Pero posta, dijo que no lo iba a explicar eso. Voy a tener que hacer bastante recortes. Paulina, que ya estamos mal. Te lo pido, por favor. Explicó otra cosa. Tremendo el laburo que vamos a tener que hacer. ¿De qué comisión son ustedes que comparten comisión? No, vamos a decir, no digamos, chicos, no digamos. No. A ver si hay el topo. Está el topo. No se dice. Fue que quería saber. Yo soy de las 50. Lo quería saber para nunca anotarme. Esta es la clase de estadística que más de las 52. O sea, no me paré de reír un segundo. Ay, no. Imagínate lo que son nuestros grupos, o sea, nuestros grupos individuales, catarsis pura, o sea, nada. Por favor, armen un grupito de WhatsApp para que sigamos en contacto para el taller parcial, por favor, se lo pido. Me muero de risa con ustedes. Catarsis de Ceci se debería llamar. ¿Qué dijo? No leí. ¿Qué dijo? Catarsis de Ceci tiene que llamarse el grupo de WhatsApp. Ay, sí, por favor. Dios mío. Bueno, sigamos. Entonces, el diagrama de cajas y bigotes, ¿entra en el parcial o no entra? Sí que entra. Sí que entra. Bueno. Pero no lo vimos. Lo vamos a ver entonces. Y para verlo, les voy a compartir una diapo también para que sea más fácil y que ustedes lo puedan manejar un poquito más, porque ponerme a hacer dibujitos no da. Por acá lo tengo. Denme un segundo. No me corten. No, Flor había dicho, perdón, hola. Flor había dicho que no iba a dar caja y bigotes, pero lo veamos con Galibert. Que nada, Galibert no sé si explicó el tema. Pero Flor dijo que lo veamos igual. Pero dijo que ella no lo iba a dar, digo. No es claro. Que no lo teníamos que ver. Pero ¿quién ve una clase de Galibert? Claro, ese es el punto. Sí, ¿Quién entiende una clase de Galibert? Claro, no es por shade, es que en serio, o sea, entras a una clase de Galibert y querés abandonar la carrera. No es joda, Pau. O sea, parece que somos re dramáticos, qué sé yo, el chistecito, no sé, ya explicarán con Freud algo del chiste, pero es muy triste entrar a una clase y salir tan angustiado. Sí. Me deberían pagar la terapia desde la facultad, estaría bueno. Sí, me imagino que es mucho estrés, chicos. Sí, es ver una diapositiva que la tenés en tu casa, que la tenés en la computadora y que la tenés pegada por la duda para no olvidarte. Sí. Bueno, ¿ven todos acá la cajita de diagrama de cajas y bigotes? El famoso boxplot. Sí.
Este diagrama, si ustedes tienen en la cabeza la asimetría, recuerden que teníamos asimetría hacia la derecha cuando la media era mayor que la mediana y asimetría hacia la izquierda cuando la mediana era mayor que la media. Sí, la mediana era mayor que la media. Primero eso. Y segundo, también vimos los cuartiles, que los pasamos como, los nombramos nomás, pero tenemos el cuartil 1, que deja el 25% de los casos por debajo, el cuartil 2, que es la mediana, y el cuartil 3, que es el 75% de los casos por debajo y deja el 25% por encima. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Ahora, lo que tienen que ver acá en este gráfico es que tenemos la caja y esta caja está formada por el piso de la caja es el primer cuartil. El techo de la caja es el tercer cuartil. Entonces, este diagrama nos indica el 50% central de la distribución. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Ustedes estudiaron lo que es la amplitud intercuartílica? No. Bueno, la amplitud intercuartílica es restar el cuartil 3 al cuartil 1 y les da la dispersión. Esa dispersión es la que se toma en juego acá cuando vemos... Ay, se está recortando. Rango intercuartilar. ¿No se divide por 2 también? Ese es el rango intercuartilar. La amplitud intercuartílica es sin dividirlo por 2. Pero sí, es un paso previo, digamos. Entonces, ustedes acá van a tener, como les dije, el tercer cuartil arriba, el primer cuartil abajo. La línea del medio está dada por la mediana, ¿sí? Que es el 50% de los casos. La media, ustedes tienen que pensarla de acuerdo a si está más arriba o más abajo la mediana. Por ejemplo, de las personas que están inactivas, la tercera cajita, tenemos que la media está bien central. Por lo tanto, es una distribución simétrica, porque la media y la mediana van a coincidir. Pero en cambio, en los desocupados, tenemos que la mediana está un poco más abajo. Por lo tanto, va a ser una distribución asimétrica. En los ocupados... ¿Y dónde está la media ahí? La media no va a estar escrita, va a estar escrita solamente la mediana. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan identificar si está más abajo o está más arriba con lo que hablamos recién de asimetría. Es para ver la dispersión también. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Buenísimo. Es eso, una pavada, pero bueno, es como poder identificar cada una de las cosas que tiene ahí el boxplot. Y después las líneas, o los bigotes que le llama, son aquellos valores extremos. O sea, son aquellos valores que no integran el 50% central de la distribución. Esos los valores atípicos, ¿no? ¿Qué le dice? Más o menos, sí. En realidad no son tan atípicos, sino que, por ejemplo, uno piensa en los estudiantes de psicología. Y es raro encontrar un chico que tenga 16 años o una persona que tenga 80. Es atípico, pero por ahí, qué sé yo, dentro de los valores extremos encontraríamos personas también que tengan 60, 70 años, que no es tan raro encontrar en la facultad personas de 60, 70 años. Pero no es la mayoría, no es el 50% central. Posiblemente el 50% central sean chicos de entre 18 y 23, 24 años. ¿Se entiende esa diferencia? Valores extremos son todos aquellos valores que quedan por fuera de ese 50% central que es la amplitud intercuartílica. ¿Para qué me sirve la caja de bigote? Para ver la dispersión de los datos. ¿Cómo están los datos? ¿Cómo están dispersos? La Y variabilidad. siempre tengo que sacar, o sea, si yo tengo que verlo, me tengo que dar cuenta que ahí están los cuartiles. Exactamente. Siempre el piso va a ser el primer cuartil y el techo va a ser el tercer cuartil. Esto viene acompañado de una tabla, me imagino. No, así nomás, solito. Ah, sí, Es como si vos achicaras la muestra hacia el sector a donde están la mayoría de los datos, ¿no? Exactamente.
Sí, eso lo había entendido. Hay un video que explica como que ese cuadradito es la habitación y vos estás en esa habitación, ahí están todos los datos y todo lo que está por fuera es los otros datos, no sé. Qué hermosa analogía, me gustó. Ay, yo vi esa analogía. No lo vi, sí, ese. Una pregunta. ¿Cómo no lo viste? Está No en lo el vi. campo. Está en el campo, mamucha. Buscalo. Bueno, otra cosita que les agrego solamente Boxplot es que tengan en cuenta que el primero, fíjense que es más grande que el último. Quiere decir que en el primero los datos están más dispersos que en el último, que hay menor dispersión. ¿Se entiende eso? Sí. Genial. Que eso también lo verían con el coeficiente de variación. O sea, el coeficiente de variación del primero va a ser mucho más alto que el coeficiente de variación del segundo. Que seguramente que el del segundo de menor a 0,10. Bueno. Que el coeficiente de variación en el tercero sea menor significa que los datos se acercan más a la media. Claro, exactamente. Es como si tú pensaras que tenés 3 cátedras, por Hay ejemplo. menos dispersión, claro, son más representativos en ese sentido. Claro, y en realidad también de que, por ejemplo, si vos tuvieses 10 cátedras con 100 personas, 80 personas van a una sola cátedra. Claro. Ahí es cuando hay menos dispersión. En cambio, si tuviésemos, no sé, 80 personas y van más o menos unos 30 y pico, 20 y pico, 40 y pico, son más o menos dispersos. Claro, ya se diluye la concentración de... Exactamente. Entiendo. Exactamente. Muy bien. Bueno, terminamos entonces con Boxplot. Chao, Boxplot. Terminamos con la unidad número 3. Capítulo número 3. Son las 9:30. ¿Cómo van hasta acá? Porque me encanta porque dijeron que no querían práctico, pero lo teórico, medio para treki, ¿eh? Bueno, es lo que hay de la teoría. ¿Qué pretendés? Es No, que lo el que tema es tenemos que en el práctico teoría, La es doña peor. Galiber es un desastre lo y... tenemos solos, claro, es Bueno. todo lo que leímos nosotros solos. Se hace lo que se puede. che. Escúchame, Pauli, una cosita. Me dice, escúchame, Pauli, me dice. Bueno, Porque ya que te tenemos hay que exprimirte lo más que se pueda. O sea, en 2 clases nos tenés que explicar lo que nosotros vimos en 4 meses. Una onda así es. Después, si te acordás, para el viernes, si nos podés dar un ejercicio, o sea, que vos hagas un ejercicio de los cuartiles, sacando los cuartiles en una tabla. No, no en el orden simple. bien. ¿Sí? Porque expusimos esa duda el día del parcial y no hubo eco. Y no sé, nosotros llegábamos a un resultado con la fórmula, mientras que no había que hacer fórmula y nunca llegamos y nunca lo pudimos evacuar esa duda y no la vamos a evacuar y nos llegan a preguntar de cuartil y estamos en el horno, porque no sabemos sacar los cuartiles en una tabla. Es muy sencillo. ¿Se fijan la frecuencia relativa acumulada? ¿Hasta dónde llega el 0,25? Y ahí se van a cuál es la categoría que tiene el 0,25 y esa va a ser la categoría de la variable que está en el primer cuarto. Y sería divino si te tengo como profesora, pero lamentablemente esa no fue la explicación y las fórmulas no las queremos. Queremos otra cosa. No queremos fórmulas. No hay fórmula para sacar los cuartiles. Entonces, por eso no igual, sabemos cómo sacar el cuartil. hablando en serio, ¿no tienen fórmulas para sacar cuartiles? O sea, la No profe tenemos fórmula. fórmulas. No. No, No, ella te explico dijo, cómo nos hizo. Nos hizo en un ordenamiento simple, los numeritos, y explicó cuando tenemos resto 0, cuando tenemos resto 1, cuando tenemos resto 2, cuando tenemos resto 3. Pero no en base de fórmula, sino directamente vos cuando tenés, o sea, primero lo dividimos a nuestra línea en 4 para sacar las cajitas. Después de esas cajitas, cuando tenemos... Perdón, me estoy riendo porque lo veo a Juan que está haciendo la misma cara que yo, así como, ¿qué? Bueno, chicos, me voy a Córdoba. ¿La probamos en Córdoba? Escúchame, ya está. Seguimos con la carrera. ¿Cómo lo hizo? ¿Por Lo que qué? nos ¿Por explicó qué Flor, así? decís Ceci. Sí, así lo explicó Claro. Flor. Bueno, Pablo. y Lo que hoy cuando nos dijo yo le fue, pregunté, ¿y la fórmula? Ah, no, la fórmula no la vemos. ¿Y cómo la saco en la tabla? Te vas a la frecuencia absoluta. Y cuando fui a la tabla de la frecuencia absoluta, el mismo sábado del parcial le pregunté y no hubo eco.
Y bueno, nada, nos quedamos todos, como los que nosotros siempre nos juntamos, diciendo cómo sacamos el cuartil en una tabla, como lo que supuestamente la profesora de prácticos quiere que lo saquemos sin fórmula. No se entiende, o sea, Es así, no hay por manera, ejemplo, no hay Pau, manera de sacarlo. ponele que nos habían dicho, tenés un N10, entonces vos sabés que vas a tener 4 cajitas donde vas a agarrar de a 2, vas a tener un resto de 2, y esos van a ser los cuartiles 1 y 3. Si tuviese, supongamos, 17, me queda un solo valor, que sería el cuartil 2, que representaría la mediana, y si tuviese un N15, tendría 3 valores, no tengo que sacar nada. Si tengo resto 0, ahí tengo que hacer la mediana de todos los adyacentes que saque de la cajita de cuartiles 1, 2 y 3. ¡Qué quilombo! Igual que Luciana, ¿qué Así, Yo lo tengo anotado como que se puede dividir el total de la muestra por 1/4 y 3/4, y el resultado es la variable de ese número. ¿Puede Sí, ser? bueno, esa es la teoría, la supuesta teoría que tenemos. O sea, tenemos todo un quilombo, Yo chicos. tengo No sé qué vamos a ir a rendir el sábado. anotada una fórmula, quizás la... Hay un video colgado en el campus, tipo, la N, que sería el total de unidades, se divide por 4. Sí. Y ese resultado, ponerle, no sé, que sería 59 dividido por 4, da 1475. Sí. Y me fijo en la frecuencia acumulada, el primer valor que supera el 1475, y ahí estaría el primer cuartil. Exactamente. El segundo cuartil sería la mediana, y el tercero, acá, bueno, es medio raro. Multiplico el resultado por 3. ¿Cómo? 3 por n dividido 4. ¿Eso es para sacar el cuartil 3? Claro. Claro. Porque es lo mismo que sacar el primer cuartil, que era n dividido 4, pero lo multiplicas por 3. Entonces, al hacer 3 por n, estás haciendo el tercio que te faltaba, digamos. Estás haciendo 3 veces el primer tercio. Claro, Y es lo mismo hacer el resultado de... acumulada sería lo mismo. ¿Cómo, Juana? Repetí porque se te escuchó re bajito. Ese resultado del cálculo que me diste vos, me fijo también ese resultado donde se supera la frecuencia acumulada, y ahí estaría el tercero. Exactamente. Ok. La relativa, ojo, ¿eh? La relativa acumulada. La relativa acumulada, sí. Sí. ¿Alguien estaba por decir algo y no sé quién es? ¿Mari? No sé si eras vos o quién era. No, yo iba a comentar algo, pero el comentario quedó ya está. No pasó nada. No vas a dejar con la intriga todo eso ahora. No se preocupen, no era tan interesante. Seguro era una burrada. No, dale. Ahora te vamos a tener que exponer, dale. ¡Ay, se silenció el micrófono encima! Como diciendo, yo acá no hablo más. No, es que era una fórmula que yo tenía anotada, pero por lo que charlaron, nada que ver. O sea, Es una fórmula larga. Estaba volando en el limbo la fórmula, yo quise traerla a algún lado, pero no era acá. ¿No será la de que pone Bolonia que le resta 1 a la N? Porque Bolonia, encima de todo lo que tenemos, le resta 1 a la N. O sea, para sacar el cuartil. No sabemos por qué. Cuando a la N, ahí lo que está haciendo es calcular con respecto a la muestra. Es para calcular lo que resta al 100% de los casos. Por eso hace eso. La fórmula, yo no lo tengo justo acá en el cuaderno, lo tengo en el libro, tendría que buscarlo. Pero sí, es una fórmula bastante grande la que aparece en el libro Bolonia. ¡Ay, me quedé sin video! Bueno, se me debe haber cortado, nada, el celular se me debe haber quedado sin batería. Me escuchan igual, así que, bueno. Sí. Volvé, Palu, volvé. La fórmula es un poco más larga, pero sí, ya vuelvo con el otro teléfono mío que tiene un poco más de batería. La fórmula es un poco más larga, la que está en el libro de Bolonia, que ahora como no me ven lo puedo ir a buscar, pero es más o menos lo mismo lo que estaban diciendo recién, así que no se hagan drama por eso. Sí, creo que si no mal recuerdo es K, paréntesis N, menos 1 sobre la otra N, y sigue delirando. Bueno, ¿qué otra duda tienen, chicos? Así ya vamos cerrando, porque, chicos, son las 10 menos 20 ya. Todas
No, todas no, mentira. El suspiro. Hasta acá veníamos bárbaros. Acá está. La fórmula larga para los cuartiles es el límite inferior del intervalo más la amplitud por, abre paréntesis, n-4 menos la frecuencia por debajo sobre la frecuencia propia. No se la aprendan, chicos, no tiene ningún sentido que se la aprendan. Pero eso es para cuando ustedes tienen algún intervalo, para alguna variable cuantitativa, ¿sí? Es para que lo puedan calcular en base a eso. Sí, igual dijo que intervalo no veíamos, así que por eso esas fórmulas no las vimos. No, intervalos de confianza no ven ustedes. A esta tampoco, ningún intervalo vamos a ver. No le gustan los intervalos a la señora, ok. No quiere intervalos. Abajo que te estoy dando, pero ¿dónde me vas a invitar más? Yo no sé. Escúchame, si no quiere los intervalos de la media, el promedio y de lo otro, que me parece más importante, menos va a querer estos intervalos. Claro, sí es cierto. Bueno, vamos a hacer repasito rapidísimo de lo que es, allá en Córdoba tienen 2 celulares, no, en realidad no tengo cámara web, entonces estoy usando un celular para usar de cámara web y el mío personal, digamos, lo tengo inactivo solamente para cámara web. Lo que les iba a decir, Q de Kendall, que es una forma de medir intensidad, se los voy a mostrar rápidamente con un cuadrito que les va a hacer la vida un poco más fácil. A ver que yo lo encuentre, porque hay una forma muy práctica de poder estudiar la unidad 4 y 5 cuando hablamos de intensidad, que es aprenderse los coeficientes que se utilizan para cada nivel de medición. Ahí se los estoy buscando. A ver, creo que está acá. Sí, acá está. Estos son los PowerPoint que le hago a los chicos, que ni siquiera son PowerPoint, pero no importa, son las clases que les suelo dar a los chicos. Presentamos, acá va, resumen segundo parcial. Bueno, se supone que ustedes tienen que saber lo que son las tablas bivariadas, que tenemos una asociación en relación al tiempo, a la dirección, son directas, inversas. Acá está la parte de riesgo relativo e intensidad que decían. Yo la parte de riesgo relativo e intensidad, riesgo relativo no le suelen dar bola, generalmente no le dan bola, pero es el riesgo de que ocurra algo, digamos, teniendo alguna característica. Por ejemplo, no sé, ¿qué riesgo tengo de tener una cardiopatía si tengo hipertensión? Y bueno, una banda, digamos. ¿Qué riesgo tengo de tener COVID si tengo asma? Bueno, un montón. ¿Sí? A eso hace referencia el riesgo relativo. Pero lo que a mí me interesa es que en la unidad 5 se ve la intensidad de la relación entre variables, y acá lo que tienen que saber muy bien es que cada vez que nos acerquemos al 1 o al menos 1, la intensidad va a ser fuerte. Si nos acercamos a 0, la intensidad va a ser débil. Y si es realmente 0, las variables son independientes. Y eso es lo que hace chi cuadrado. Cuando chi cuadrado nos da 0, nos está hablando de que las variables son independientes, es decir, que no tienen relación entre sí. Y yo estoy hablando mirando la cámara como si ustedes me vieran, no importa. Cuando el coeficiente es positivo, la relación siempre va a ser directa. Cuando el coeficiente es negativo, la relación va a ser inversa, menos para las variables nominales, que no vemos, no tenemos que tener en cuenta ahí lo que es el signo negativo. Esto es lo que yo quiero que ustedes sepan, que para variables nominales se utiliza la Q de Kendall únicamente en variables dicotómicas, el coeficiente de Pearson-Joule, la C de Pearson para tablas cuadradas y la B de Kendall. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Lu? ¿O no? No. Ah, No. Como estaba viendo el PDF que les estoy compartiendo, escuché un ruidito y por eso me vine al chat. No, estoy sacando fotos, capaz que la cama. Bueno, no pasa nada. Igual en Instagram tengo un link a un drive donde están estos resúmenes, así que cualquier cosa me lo piden. Para variables ordinales, la que se utiliza es el RS de Spearman, y para variables cuantitativas, la que se utilizan es el R de Pearson. Ustedes, sabiéndose esto, pueden resolver las actividades que tengan en relación a cómo se relacionan las variables o cuál es la intensidad entre las variables. ¿Se entendió o no? Es como rapidazo, ¿no? Pero bueno, la idea es que puedan identificar los coeficientes. ¿Para qué? Para que cuando les den dos variables, ustedes identifiquen el nivel de medición de esas variables y decir, ah, bueno, si utilizo el R de Pearson, por ejemplo.
Buenísimo. Sí, yo tenía una duda, la última que te voy a preguntar, Dale. porque en los videitos te lo muestra con el Excel y no te muestra cómo saca, me parece que es el R de Pearson, no sé cómo se dice. Que es un dibujo como si fueran una tabla bivariada, digamos, que tienen 2 columnas y 2 filas. 4x4 la dimensión. Sí, eso sí, divino, pero no te muestra qué fórmula tenés que hacer para llegar a ese resultado. No tenés que hacer ninguna fórmula porque eso te lo da un software estadístico. O sea, ¿no me lo pueden preguntar en un parcial así solo? ¿Cómo sacarlo? No, te van a dar el resultado posiblemente y que te pregunten, por ejemplo, cómo es la intensidad, si es fuerte, si es débil, si las variables están relacionadas, si no están relacionadas. O sea, todos, es el de Kramer, el coeficiente, todos esos me los van a dar ellos y yo tengo que decir qué es. Exacto. O te pueden decir 2 variables que se quieren relacionar, por ejemplo, la edad de mi perro con la cantidad de comida que come, por ejemplo, y cuál coeficiente utilizaría para medir eso. Está bien. ¿Cuál es el coeficiente, Ceci? ¿Cuál? No te escuché, perdona. La edad de mi perro con la cantidad de comida que come por día. ¿Qué me preguntás? ¿Cuál es el coeficiente? ¿Qué coeficiente utilizaría? ¿El de Kramer? ¡No! ¿Qué nivel de medición son las variables? Ah, me tengo que fijar el nivel, claro. Te acabo de poner un cuadrito en el que te estoy diciendo los niveles de medición de las Sí, variables. bueno, pero no ni clase tuve de esto. ¿Qué querés que te diga? Seguro que tenés ganas, Ceci. No, vi los videos que están subidos en el campus y realmente no te dice, te explica cómo hacerlo en el Excel, te explica, bueno, sí, te explica, pero no así como me preguntaste vos, o sea, no tengo ni idea. Bueno, ahí cuando la pregunta que yo te hice es, si yo te estoy diciendo la edad de mi perro y la cantidad de comida que come, Es el Kendall. ¿Cómo? Nada, decí. La edad es proporcional y la cantidad de comida también es proporcional. Entonces, al tener 2 variables que son proporcionales, fíjate en el cuadrito. ¿Cuál es el nivel, cuál es el coeficiente que se utiliza para medir esa intensidad? R de Pearson. Exacto, la R de Pearson. Porque son 2 variables Paulina, proporcionales. por más que una sea discreta y la otra continua. Por más que una sea discreta y la otra continua. Cuando sean variables cuantitativas, siempre se trabaja con el R de Pearson. Pearson, perfecto. Está bien. Ya Una entendí lo que me pregunta. querés decir. Siempre se considera la del nivel de medición más bajo, ¿no? Exactamente. Entonces, si yo te digo que quiero analizar la relación entre el nivel educativo y la edad de los estudiantes. Spearman. Bien, muy bien, correlación de rangos de Spearman, exacto. Y si yo les digo que quiero analizar la relación entre los nombres y el nivel sociocultural. Nominal. Nominales. Nivel sociocultural. Joule. Va, ahí podés ponerle Kendall, cualquiera de esos o no. ¿Qué variables tengo? ¿Qué niveles de medición son esas variables? Spearman. Ordinal y nominal, exactamente. Van las que van para nominales, que puede ser Pearson-Joule, pueden ser la B de Kramer, cualquiera de las que están en nominales. Ah, cualquiera puede ser la que querramos. Menos la Q de Kendall, porque esa solamente es para variables dicotómicas. Dicotómicas. Marina, ¿me estás revolviendo los ojos? ¿Qué onda, Marina? No. ¿Por qué mis reacciones son las que... Mis reacciones normalmente son en contra mía. Paulina, pero... qué pelotuda. Eso estoy pensando. La que vos dijiste era dicotómica. No, yo no te di categorías de variables. Puede haber tenido nombres, por ejemplo, qué sé yo, no sé, Cecilia, Agustina, Candela y Lucrecia.
Eso no es dicotómico. ¿Qué es una variable dicotómica? A ver. Cuando tengo dos. Por ejemplo, Ceci. Ay, no. A otro. Yo ya te contesté cuando tengo dos. Otro que Nominal, conteste. Ceci, pensá en alguna nominal. Dios mío. Es muy fácil las dicotómicas. Sí y no, verdadero o falso. Eso es Pero, ay, estoy perdida. ¿Cómo sería otra vez? Las variables dicotómicas son aquellas variables que solamente tienen dos categorías. Por ejemplo, sí y no, o verdadero y falso. Dos categorías, no dos variables. Exacto, dos categorías ok. de cada variable. Por eso tienen que ser dos variables que tengan solamente dos categorías. Ya entendí. Blanco, negro, no sé. Tengo un peluche blanco y un peluche negro, y tengo una muñeca rubia y una muñeca morocha, por ejemplo. No podría hacer ningún tipo de relación ahí, pero no importa, hagamos de cuenta que sí. Claro. Y escucha, bueno, igual esto lo vamos a ver el viernes, ¿no? Si quieren, sí. Sí, porque a ver, el chi cuadrado, ¿para qué lo uso? El chi cuadrado es para, bueno, primero que es una de las medidas, una de las formas para ver los modelos de probabilidad. Y segundo, también se utiliza para saber si las variables están relacionadas o no, que generalmente se utilizan para variables nominales. Depende del profe. Hay profes que lo toman así, hay otros profes que no. Nosotros acá tenemos dos cátedras, uno lo toma y otro no, entonces por eso les voy diciendo más o menos, depende de cada profe. Pero más que nada, el chi cuadrado se utiliza para ver si las variables son independientes o no. Cuando el chi cuadrado da 0, las variables son independientes, o sea, no tienen relación entre sí. Claro, como que el chi cuadrado se usa para ver si son independientes o si tienen relación entre sí. Y estos coeficientes se usa para evaluar la relación que tienen entre sí. No para evaluar la relación, para evaluar la intensidad. Eso, la intensidad, claro. Es diferente porque si vos hablas de relación, podés hablar de relación al tiempo, por ejemplo, que sea simétrica o asimétrica, a la dirección, que sea directa o que sea inversa. Cuando hablas de intensidad es un tipo de relación aparte, por eso hay toda una unidad que trabaja sobre la intensidad. Claro. Ok. Bueno, chiquis. ¿Puedo molestarte un segundito? Mil gracias por la predisposición. Sos una genia. Me divertí sí. un montón, les juro que me divertí un montón. Sí, bueno, una clase dinámica en ciertos aspectos. Quizás yo estoy medio perdida, pero quizás ya lo nombraste o quizás los chicos lo tienen en la publicación, no sé. ¿Pero dónde encontramos tu Instagram? Se los anoto, es paulina.psicología. Ahí se los anoto para que me sigan por ahí. Me pueden hacer preguntas. Si hacen un grupo de WhatsApp, me agregan, espero, porque onda que no me dejen fuera de esto. Paulina. ¿No tenés una página, Paulina, de YouTube explicando o algo? Ay, no tengo. Te la armamos si querés. O sea, en realidad, Tendrías 1000 seguidores, Paulina. En realidad tengo algunos repasos como estos en Instagram, y los chicos de Sur en Psico de Córdoba sí tienen también repasos míos, y yo lo que tengo en el video de YouTube, tengo un video de YouTube, tengo los repasos de ellos, digamos, los mismos que hicimos con ellos, son los que subo. Si Aito me pasa este video, súper editado, pobre, si no lo edito yo, Aito, no te preocupes. Tranquilo, Aito, no hay drama. Subimos también al canal, no hay drama. Pero sí, la idea es meterle un poco más de onda, pero bueno, me quiero recibir en algún momento, así que como que el canal está un poco ahí chiquitito. Hay mucho interés por ir a Córdoba, me parece, según estuve leyendo. Igual, con la virtualidad no hace falta venirse a Córdoba, chicos. Tienen la UBA, que es un excelente, así que aprovechenla. Y sí. Menos mal que sí está silenciada en este momento, porque la veo que está venenosa por decir algo. Menos mal que no lo escuché. Por favor. Claro. Ceci vino a Ceci, dinos. Explotar con nosotros. ¿Quieren que hagamos un grupo de WhatsApp? Yo les paso el link por acá. De una. Perdón, ¿quién dijo eso? Por favor.
Yo me sumo al grupo de WhatsApp. al grupo de WhatsApp. Dale, ahí les paso el link y... Sí. Ceci, está silenciada, porque dijiste algo recién y no te escuchamos. Capaz que no nos hablaba a nosotros, pero bueno, por las dudas. ¿Qué? No dije nada. No, dije que, no sé qué dije. Dije que no me banca, o sea, me encantaría ir a Córdoba porque me imagino que debe ser mucho más fácil la explicación que están dando. O sea, aparentemente hay clases. Entonces, me encantaría ir, pero no me bancaría un año de estadística ni loca. No, olvidate. No, me vuelvo loca. No. Hay prioridades acá. Directamente suben las clases en YouTube. Las clases que tienen de YouTube del año pasado son las mismas que les suben a la plataforma. Así o sea, tampoco no hay clases. No. No hay. Solamente virtual. Lo que yo estoy haciendo este año, yo generalmente preparaba para los parciales y para los finales. Y este año arranqué a dar seguimientos anuales, justamente porque los chicos me pedían eso, digamos, porque si no llegaban al parcial, fritos, digamos, como ustedes ahora, básicamente. Entonces lo que hacemos es trabajar todo el año para eso. Ay, Juan está estallado de la risa. Ay, no lo veo. Pucha. Bueno, voy a detener la presentación al vicio y ustedes tampoco me están viendo nuevamente. Ahí sí lo veo a Juan que está riéndose mucho. Bueno. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes hoy.